Muy buenas tardes, amigos de su programa Reflexiones. Hoy salimos de nuestra casa habitual del Centro Internacional de Política Económica para la Sostenibilidad y nos vinimos al campus Omar Dengo en la parte central de Heredia, prácticamente en el puro centro de Heredia. Estamos estrenando edificio, estamos en un hermoso edificio, el nuevo edificio del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística, el CIDEA, conocido como el Lo CIDEA. dijiste bien, ¿eh? Sí, ya me lo aprendí, porque si no aquí tengo el foro atrás, de la Universidad Nacional. Estamos en un muy bonito edificio que estamos estrenando y hoy tenemos, como suele ser en Reflexiones, una invitada muy especial. Estamos hablando con la profesora Paola González Vargas, con quien vamos a hablar de artes en general, con un énfasis principalmente en las artes escénicas, en el teatro, pero vamos a hablar, Leiner, de qué es el CIDEA, qué función ha desempeñado el CIDEA en la historia de la Universidad Nacional y en la historia de Costa Rica en realidad, porque hay mucha historia detrás de las artes escénicas y de los grandes artistas que se han desarrollado en estas aulas. Pero bueno, eso será Paola quien nos cuente. ¿Qué tal, Leiner? Buenas tardes, un gusto de saludarles. Hasta ahora 3 de la tarde, como todos los lunes, es la hora de Reflexiones Radio. Eh, y hoy súper contentos de estar en el campus central, en la campus Omar Dengo, como decías, y hablando de un tema particularmente hermoso que a todos de alguna manera espero que les guste, los que ya están conectados en el Facebook Live y los que lo van a ver más tarde. Esperamos también sus preguntas, sus comentarios. Eh, Hoy vamos a hablar con Paola González Vargas y nos hacía el énfasis del Vargas porque dice que su mamá siempre se siente muy orgullosa cuando se menciona su apellido. Yo creo que tiene toda la razón de estarlo. Pero Paola, nosotros como siempre, Jotas, empezamos hablando de la persona antes de hablar del personaje. Así es que bienvenida Paola, mucho gusto en tenerla en Reflexiones. Ay, muchas gracias. Para mí también es un gran gusto y un placer que ustedes me hayan invitado a compartir esta tarde y pues enseñar un poquito de lo que hacemos acá en el CIDEA y compartir con todas las personas que están en el programa el quehacer de la Escuela de Arte Escénico, del CIDEA en general. Bueno, aquí le vamos a pegar una confesadilla para romper el hielo. Vamos a ver, ¿dónde nace Paola? Bueno, yo nací en el Carmen Central de San José, en el Hospital Calderón Guardia. El Carmen Central es el puro centro de San José. Así es, en el puro centro de San José. Pero ¿y de dónde es su familia, digamos, o de dónde eran sus papás cuando estabas ahí? Fíjate que mi familia es una mezcla muy hermosa, porque mi papá es de San Carlos y mi mamá es de Pérez de León. Hijo de Dios. Entonces, ellos se encontraron y pues yo nací en San José, en el puro centro. ¿Y eres de una familia de cuántos? Bueno, yo solamente tengo una hermana. Okay. Somos solamente dos. La familia de mi mamá también es muy pequeña, pero la de mi papá sí es muy grande. Es una familia relativamente moderna en ese sentido. Sí, ¿Y es tu hermana mayor o tu hermana menor? Ok. Ella es menor, sí. Y estamos hablando ¿de qué épocas? Digamos, en décadas, para no hablar de Hablemos de lustros. Estamos hablando de finales de los 80s. Finales de los 80s. Principios de los 90s. Ok. Sí, o sea, me tocó una época muy hermosa, el mundo cambió demasiado rápido. Sí, definitivamente. Sí. ¿Cómo se llama esta generación, verdad? Que hay toda una ilustración tecnológica, ¿verdad? De las generaciones. ¿Y cuál es la tuya? Mira, yo no estoy segura si alcanzo a ser millennial. Puede ser que alcance a ser millennial. ¿Y cómo te sientes, millennials? Vieras que a ratos sí, a ratos no. Yo creo que también es que, bueno, estas divisiones son bastante funcionales como para el marketing y la publicidad y estas cosas. Entonces, pero si te gusta la música de los 80s y ese tipo de cosas, yo creo que te quedaste un poquito atrás. En el siglo bueno, lo que pasa es que lo que pasa es que estamos viendo que Paola es muy joven y probablemente tenga papás jóvenes. Sí, así es. Entonces, que haya escuchado la música de los papás,
que tengo que decir que es una música que nos gustó mucho y que Sí. todavía nos sigue Nos gustando. gusta mucho, por lo menos a ¿Verdad? mí me Nos gusta gustó mucho. y nos sigue gustando, entonces pues no sería nada raro que haya un poco ahí Claro. de herencia memética en esto del gusto por la música. Ahora, ¿cómo era? Porque para la época que naciste ya el Carmen era bastante concurrido, bastante Sí. populoso. Uno no se imagina que ahí viva gente, dicho sea de paso. Claro, pero lo que pasa es que yo nací ahí. Ok. Luego la cosa fue mutando un poco porque, bueno, sí, viví en San José con mi mamá, básicamente hasta que tuve unos 7 años. Mi papá es ingeniero civil. Entonces, en esas épocas de principios de los 90, él trabajaba con Recope en la zona de Bribri, en Huatzi, y él se iba allá a hacer sus cosas de trabajo y sus giras, y nosotros nos quedábamos en San José, y después, bueno, él se movilizó hacia la zona norte, en Liberia, entonces también íbamos mucho a Liberia, y ya cuando yo cumplí 7 años, ellos tomaron la decisión de que nos íbamos a movilizar un año para Upala y luego para Pérez Celedón. Entonces, Hijo de Dios, es una rotación impresionante. Sí, he vivido en muchas partes del país. Mi infancia estuvo marcada por los cambios. Fui a la escuela en Ipis, en Guadalupe. Ajá. Fui a la escuela en la Teodoro Picado Michelski, en Upala, Central de Upala, y en Pérez Celedón, la 12 de marzo. A mí, yo tengo una curiosidad impresionante por la gente que hace ese salto al revés, que digo yo, y es nacer en la ciudad, Sí. estar en los primeros años digamos, en el bullicio y sobre todo ya en los 90s, estamos hablando Sí. digamos, de un San José mucho, mucho más complejo que el que Claro. tal vez vivieron nuestros padres. Y de repente hacerlo al revés, irse a la zona rural Sí. y a Upala en particular. ¿Cómo era ese salto a Upala? Fue maravilloso, primero porque el contexto sociocultural era muy diferente. Entonces, cuando yo llegué, por ejemplo, las palabras, el uso de las palabras era muy distinto. Me acuerdo de chiquilla, nunca se me va a olvidar cuando llegué a la escuela y me ofrecieron un chiribisco. Un chiribisco. ¿Y eso, ¿Y eso qué bueno, es? qué es? Un apretado. Ok. ¿Y eso qué es? No vas a decir que es un Sí, sí, un apretado. apretado es un Claro, helado. un apretado Un es un apretado es un helado. helado. Sí, sí, sí. No, y no digas, y no rayes porque No vos le digo un venís de apretado por que- allá, de cuatro no sé qué, de cinco esquinas, de Ajá. cuatro orquetas de Turrialba. Sí, un chiribisco. Un chiribisco, o cuando le preguntaban a una por las chinelas. Y Ajá, las chinelas son las sandalias. ajá. Ese tipo de cosas eran muy, muy Y eso que es como particular. una mezcla de nuestra región norte, Sí. ¿verdad? Porque eso es muy de esa zona. Sí, es muy de esa zona y tiene mucha influencia también de Nicaragua Claro, y, claro. bueno, pues de la cultura propia de esa zona. ¿Y te enamoraste de Upala o todavía tenés ese cariño por Upala? Vieras que es muy, muy curioso, porque yo recuerdo Upala en esa época que todavía no habían canalizado el río, las inundaciones. Claro. Las ranas que se metían en invierno a la casa, los bichitos, era una experiencia totalmente diferente a la que yo tuve viviendo en Guadalupe, ¿verdad? Claro. Porque en Guadalupe, bueno, ni salir al patio ni a la verja, porque después se lo robaban a uno y esas cosas. Y en cambio allá era mucho más campo, más libertad. Y luego, sí era muy distinta la experiencia, pero tampoco permanecimos demasiado tiempo ahí. Luego nos fuimos para Pérez Celedón. Como mis abuelos eran de Pérez Celedón, yo sí crecí yendo mucho, todas las vacaciones nos íbamos para Pérez. ¿Pérez en el centro o Pérez en alguno de los distritos? Hombres, en Platanares de Pérez Celedón. ¿En serio? Sí. Platanares ahí, entonces tamaño poco, para los que conocen. Y Platanar, Sí. ese sí no me lo sé, ¿ese dónde queda? Platanares queda como a 24 kilómetros de San Isidro yendo hacia el sur, Sí. pero hay Doblás como a un mano desvío, derecha, sí, ¿verdad? Sí. a mano derecha. Sí, Yo no, he estado por ahí en Yendo una para de esas Peñales. fiestas que hacen Sí. de pueblo en Platanares. Ajá. Son buenísimas las Platanares. fiestas, mira. Ah, sí, Claro. ese Si no. alguna vez vas a Pérez de León y te dicen que hay fiestas Sí, en esa no me la sabía Platanares, yo. tenés que ir. Sí, claro. Ah, ok. Bueno, tal vez en una de estas tantas que estamos yendo allá a dar clases con la maestría, si coincide que haya fiesta en Platanares, nos vamos para allá. Sí, vale la pena. Ya, ya. ¿Y Y- cuánto tiempo viviste en Platanares? Y ahí prácticamente
todo el final de la primaria y la secundaria. Ok, ¿y ahí dónde hiciste cómo se llaman la escuela y el colegio? Bueno, estuve en la 12 de marzo, donde terminé el sexto grado. Después estuve en el Colegio Técnico Profesional de Platanares. Okay. Y viví en experiencia vital el aprendizaje de los colegios técnicos. Ajá. Y sobre todo los colegios técnicos rurales. Ese era técnico profesional, ese era, digamos, agropecuario. Correcto. O sea que tu técnico es en agricultura. No, porque después me pasaron a un liceo académico. Ah, bueno. Después me fui al Liceo UNESCO y en el Liceo UNESCO hice Claro. 10º y 11º. sí, pero no, de cualquier manera los colegios agropecuarios, los técnicos agropecuarios. Desde el primer año ya te dan Sí. algunas clases de agricultura, Sí, por lo menos. pero para bueno, se puede escoger, ¿verdad? Entonces, se puede escoger una parte técnica como contaduría o cosas por el estilo, se puede escoger. Yo me acuerdo, yo salí de un colegio agropecuario. En aquel momento era muy curioso porque las mujeres estudiaban corte y confección y nutrición, ¿verdad? Sí. Así. Todo machista el programa. Muy machista, el programa muy machista. De hecho, sea de paso, dos muchachas osaron pasarse a la parte agropecuaria. Y entonces llevaban nutrición y zootecnia, fitotecnia y esas cosas. Y un compañero, un año solo por hacer el daño, se pasó para el otro lado. Entonces iba a nutrición y a corte y confección y todo eso. Se quedó en todo porque era muy malo para coser. Pero muy interesante esto de la vida de los colegios agropecuarios. Ahora, vamos a ver, ¿y cómo era esa fase de adaptación? Yo sé que estabas muy niña, pero esa fase de adaptación de irse de una escuela a otra escuela, compañeros nuevos, compañeros nuevos y todo profesores eso, y maestros nuevos. ¿Eras muy desinhibida y rapidito te acomodabas? Yo creo que sí, yo creo que en parte un poco el carácter o la forma de ser me ayudaba como a involucrarme rápidamente con el entorno, pero además de eso, creo que la riqueza y las posibilidades de vivir estos contrastes tan radicales entre un lugar y otro me hicieron crecer con una visión más amplia de lo que era nuestro país. Bueno, eso sí, ¿verdad? Porque además de un lado al otro del país, ¿verdad? Sí. Completamente. Y de esa tradición rural, un poco, me imagino que aprecias muchísimo la cultura local, Claro. el tiempo, la relación que hay con la naturaleza. Sí, así es. O sea, nuestro pueblo tiene, y yo creo que los que hemos nacido del campo, ¿verdad? Tenemos esa oportunidad. Yo diría que es una gran ventaja de poder tener ese contacto también con la gente que te da la mano y te dice una cosa y te la cumple, claro. Con el vecino que te ayuda, que realmente sentís que hay una comunidad alrededor tuyo, etcétera. Porque si hay algo importante en Pérez Celedón es ese espíritu, por lo menos en esa zona del país y todavía hoy cuando uno va a esas zonas hay un gran espíritu de lucha y de colaboración, ¿cierto? Y la solidaridad es impresionante porque además de eso todavía este sentimiento del trueque, de compartir los alimentos, de ayudar al más desprotegido es algo que está latente en la cultura local. Y eso es maravilloso y es muy particular. Y es seña, te lo digo porque lo hemos estudiado en algunas cosas y digamos es seña de que esa zona en particular, en general la región, pero esa zona en particular tiene una gran efervescencia cooperativista. Sí, sí, de hecho. Y ahora que estoy estudiando el tema del agua, por ejemplo, el tema de las asadas y el comportamiento de el recurso alrededor de la comunidad, la gente realmente es mucho más colaboradora y de mucho empuje, a pesar de que la naturaleza en algunas ocasiones se ha ensañado con estas tierras, tanto por crisis en la parte agrícola como por crisis desbordamiento de ríos, algunos... Planificación y uso de suelo también. Exacto. Sí, curiosamente, Pérez Celedón y la zona sur, hay que decir que, pero Pérez Celedón, Buenos Aires, esa zona, las cámaras son muy fuertes. Son muy sólidas. El movimiento también de los productores. Bueno, ustedes saben que Pérez Celedón tiene la Unión de Productores Independientes, que es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte. Ha luchado muchísimo por los derechos de
del agricultor y del productor local. Sí. E incluso a mí me llama poderosamente la atención que ahorita en la actualidad hay muchas iniciativas de colocar el producto local en supermercados, de tiendas de producción local. Sí, El son muy sello de la fuertes, región, sí. las cooperativas son muy fuertes en Pérez Celedón. Sí. Ahora, hablemos un poquito, y cómo es que terminas estando allá en Platanares de Pérez Celedón. ¿Qué espinita te picó? ¿Qué bicho te mordió? ¿Qué hiciste para venirte a estudiar o modificar el patrón común? Porque ¿cómo es que terminas decidiendo meterte en una carrera de artes? Claro. O más bien, ¿desde cuándo surge eso? ¿Será que desde chiquilla en la escuela decían, vamos a hacer una recitación y entonces ahí iba Paola a recitar? Claro, eso sin duda, de Ajá, toda la de vida. toda la vida. Claro. Bueno, mi mamá, por otro lado, que es la otra parte de la historia, Ah, claro. es docente. Y entonces, desde que estaba pequeña, siempre he tenido como facilidad para hablar. Y desde que estás chiquititilla, como 3 años, que ya tuve que ir al kinder por primeras veces para que mi mamá trabajara en la escuela, cada vez que había un acto cívico, yo iba y decía poesías y animaba los actos cívicos y me metían todos los concursos de oratoria que pudieran haber. ¿En serio? Y organizaba a los otros chiquillos para hacer obras de teatro y me encantaba bailar y cantar. Y siempre fue algo que además en mi casa, sobre todo mi mamá, de lo cual era partidaria, buscó estimular. Claro. Entonces tuve la oportunidad de crecer en un hogar donde más bien se favorecían este tipo de cosas. Y siempre tuve clases de música, clases de pintura, Qué bueno. que formar parte de los grupos de las escuelas, incluso mucho también de ayudar a mi mamá a preparar actos escolares y ese tipo de cosas. Entonces ya iba, como dicen, de bajadita. Sí, sí, sí. Cuando No, llegó al colegio y dijo, bueno, vamos a estudiar. ¿Y estudiaste, sí? Aquí en la Universidad En la Universidad Nacional. Nacional. Sí, Ajá. bueno, varias cosas. Primero, desde que estaba chiquitilla, antes de irnos para PERS y para allá, estuve en clases de danza, luego con clases de teatro en la Compañía Nacional de Danza, cursos libres. Luego, bueno, cuando ya tomé la decisión de que tenía que entrar a la universidad, para mí no había otra opción. Yo no me imaginaba haciendo otra ninguna cosa otra que no fuera. cosa, que no fuera arte. Tenía diferentes intereses. Por ejemplo, me gustan mucho también las cosas manuales, las artes plásticas, Claro. y me interesaba muchísimo el arte plástico, me interesaba muchísimo las artes escénicas, el teatro. Y además, bueno, se me va muy bien escribir. Hasta la fecha es algo que me gusta mucho hacer. Ok. Y entonces por ahí... Compartimos esa afición, entonces. Claro, y entonces por ahí siempre, cuando empezábamos a hacer esos test vocacionales, siempre me salía como periodismo. Ah, sí. ¿En serio? Literatura. Bueno, periodismo sería una carrera interesantísima, ¿verdad? Por la capacidad de llevar, digamos, esta conversación se demuestra que tienes una soltura enorme, ¿verdad? Podemos estar aquí horas de horas. Yo quería preguntarte, digamos, en ese proceso, ¿qué papel juega, digamos, un poco el venirse de Pérez Celedón? Porque imagino que tuviste que venirte a Pérez Celedón a vivir a Heredia. Bueno, no o a empecé San viviendo José. en Heredia, me devolví a Guadalupe, Ajá. porque la familia de mi papá, que es de San Carlos, emigró a Guadalupe, y entonces ahí tengo algunas tías y mis abuelos todavía viven ahí, y cuando ya yo venía a la universidad, porque esa es otra cosa, como mi papá y mi mamá, los dos son profesionales, para ellos la educación universitaria no se negociaba, es lo mínimo. Sí. Sacar la licenciatura es como tu mínimo. Exacto, eso era lo que correspondía, y entonces incluso a nivel familiar existía toda una preparación para ese momento de ir a la universidad. Okay. Era algo que ya sabíamos que iba a pasar, que nos preparábamos para eso. Entonces yo regresé, bueno, me fui de Pérez a Guadalupe y empecé viviendo en Guadalupe, hice la prueba de admisión aquí a la Universidad Nacional y a la Universidad de Costa Rica. Y bueno, aprobé las dos pruebas, pero tomé la decisión de estudiar en la Universidad Nacional porque mi mamá era graduada de la Universidad Nacional. O sea, bueno, saludamos a tu mamá, que yo sé que va a ver. ¿Cómo se llama tu mamá, perdón? Sadi Vargas. Bueno, entonces hay que decirle a doña Sadi que ha sido muy buen ejemplo para su hija, porque la
la ha empujado a hacer cosas que en primer lugar Sí. le gustan y que escogió la mejor universidad para Claro. hacerlo. Pero además seguramente debe ser o de la normal o del CIDE en Del sus CIDE de primeros sus inicios, años, sí. en sus Sí, primeros en sus años. Así primeros que años, Así sí. debe tener una historia de conocer a personalidades, digamos, que pasaron por la Universidad Nacional y particularmente por el CIDE, porque, bueno, hablando aquí del CIDE, el CIDE es, Que está aquí juntito. digamos que la Escuela de Sí. Educación de la Universidad Nacional, pero es más que eso, es toda una institución Sí. en investigación, en trabajo con una serie de temas. Pero eso marca definitivamente a las Totalmente. personas, ¿verdad? En relación al humanismo, a su compromiso social. Así que ya, desde ya, seguramente nos llevaremos bien con tu mamá. Le mandamos un saludo a la distancia. No, incluso ideológicamente, pienso yo que todas esas cosas la marcan a una en la vida y en su Ujú. historia. Porque, de hecho, ese fue mi sesgo para definir cuál universidad. Y al final estabas contenta cuando terminaste de tu carrera de arte escénico. Sí, sí, Estabas sí. feliz, realmente era lo que Sí, claro. esperabas y demás. Bueno, a ver, en ese proceso hay muchas cosas que entran, son muchos factores que suman y restan. Claro. Porque también entré a la Universidad de Costa Rica, entonces en la Universidad de Costa Rica me decanté por filología clásica como un complemento a Ok. teatro, porque claro, ¿verdad? También siempre existe estas ideas de que, bueno, la gente que estudiamos arte tenemos que estudiar otra cosa más, porque... Por aquello de que haya que ganarse la vida. Exacto, Por aquello que haya que trabajar. Algunos malpensados dicen eso, ¿ah? Por aquello que haya que trabajar, porque hacer teatro no es trabajo, ¿verdad? Exacto, porque además esa es como la historia que muchas personas como yo y como los estudiantes de la Escuela de Arte Escénico vivimos eternamente. Ese es el bullying clásico, Claro, perdón. usted estudia teatro, ay, de verdad, y eso se estudia. ¿Y cómo le va? Ajá. ¿Y por qué no hace algo? Actúe. Sí. No, nosotros en la Universidad Nacional tenemos una larguísima tradición y creo que además la participación, digamos, de las escuelas de artes y particularmente el teatro con una serie de trabajos de extensión ha logrado democratizar Sí. el arte de una manera muy significativa. Y una de las cosas que tiene las artes escénicas y particularmente el teatro es que no es tan costoso desde el punto de vista del montaje, ¿verdad? Como sí otras áreas del arte, ¿verdad? Que llevan tal vez alguna... Depende del montaje, pero sí hay montajes que son bastante austeros, pero que Claro. pueden llevar profundísimos mensajes. Sí, claro, ¿verdad? es que hay de todo como en todo. Sí. Claro. Yo siempre he creído que las artes, al igual que las ciencias y al igual que las letras, tienen para todos los gustos y colores. Claro. Muchísimas formas de hacer. Lo que creo que es más importante es esa función que ha tenido la educación a nivel superior universitario en términos de artes con relación a cómo las personas se relacionan con las manifestaciones culturales fuera de la universidad. Ahora, pensando un poco en la persona, ¿terminas, salís a estudiar o terminas y empezás a trabajar? ¿Cómo fue ese salto? Ay, es que yo llegué aquí y no me fui nunca. Bueno, yo empecé la carrera acá, empecé muy chiquilla también, entré a los 16 a la universidad a estudiar teatro. Y fascinada de la vida, empieza ya uno a involucrarse con otras cuestiones como el Festival Internacional de las Artes, con museos, con otras cosas, hacer trabajillos. Y yo sí tenía muy claro que yo quería hacer una maestría. Yo quería graduarme maestría y aquí no tenía la posibilidad Sí, de aquí hacerlo, no tenemos. porque no tenemos posgrados. La influencia todavía. materna. Sí, claro. La influencia materna. Claro, sí, obviamente venía con con toda la energía y el impulso. ¿Y dónde terminas haciendo la maestría? Bueno, yo hice la maestría en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ajá. Yo terminé la licenciatura. Bueno, ahí en el medio de la carrera, cuando ya estaba terminando, tuve a mi hijo. Uh-huh. Y fue maravilloso porque ¿Cómo se llama tu hijo? Samuel. Okay. ¿Y ahorita Sí. tiene? 13. 12, va a cumplir 13. Hijo, está enorme ya. Tengo 2 hijos. Okay. Pero mi hijo mayor que va a cumplir 13 y mi hija menor que tiene 21 meses.
Y está pequeñita, Felicidades. qué belleza. Así es. Bueno, Estamos aquí chineando tenemos, los dos. aquí tenemos ya dos que están chineando. Estamos haciendo la tarea por este país. Vos chineas perritos. Mira, pero ese proceso de irte de acá a Barcelona, a uno siempre le da un poco o sea, ¿cómo es nuestro nivel y cómo es el nivel de ellos? ¿Llegaste a apreciar lo que tus maestros te habían dado acá? Claro. O sea, ¿cómo encontraste a la escuela en ese salto entre, entre el bachillerato, la licenciatura y la maestría? Si vieras que eso es muy curioso y es una pregunta muy interesante porque, claro, yo tenía muy altas expectativas, creo, sobre el sistema educativo, sobre todo europeo, porque, bueno, Sí. además hay maestrías de maestrías y la que yo hice específicamente eran estudios teatrales, que es una rama que acá es como bastante inusual porque está más orientada hacia la teoría teatral que la práctica teatral. Nosotros acá, por ejemplo, a nivel de bachillerato recibimos una formación muy sólida en la práctica artística, en la práctica escénica. Y bueno, yo no estaba tan segura de cómo iba a lograr hacer el clic. Sin embargo, hubo algo que a mí me marcó académicamente y fue hacer la licenciatura. Porque el hacer la licenciatura me introdujo a mí, no solo como artista, sino como investigadora académica de las artes. Claro. Y cuando yo llegué a hacer la maestría, me di cuenta que esa experiencia que yo había vivido en términos de investigación había sido lo suficientemente importante como para que yo no me sintiera en desventaja. Uh-huh. Otra cosa que era muy interesante es que nosotros acá, bueno, estudiamos la tradición occidental y estudiamos muchísimo el paradigma del teatro europeo. Entonces, las bases que yo llevaba de acá realmente eran muy buenas. Pero además estás en la ciudad de Barcelona, que es una ciudad culturalmente bellísima, y además es el centro, ¿verdad?, de toda una convergencia alrededor de las culturas, con otro idioma, porque alguien dice, es que me voy a España y me voy a Barcelona, voy a hablar español. No, y particularmente en la universidad pública, ¿no? Estás hablando catalán. Claro, yo tuve que hacer mi trabajo final de máster en catalán. Claro, Tuviste pero... que escribir en catalán. Sí. Sí. Ajá, qué bueno. Es qué parte interesante. Incluso luego ya cuando entré como en otros proyectos, actué en catalán. Sí, porque es lo que hay que hacer para poder garantizarse un espacio en ese entorno. Sí, y además culturalmente es la forma de entrar al medio, ¿no? Sí, porque si no te excluyen, ¿verdad? Totalmente. Sí, te excluyen. Eso me contaban. Yo en Barcelona solo pasé una semana, lamentablemente, andaba en un congreso y es interesante porque solo hablan catalán entre ellos. Sí. Y tal vez uno se une un momentito a una reunión y de pronto siguen hablando en catalán y uno... O le preguntas algo en español y te responden en catalán. Yo hice un diplomado en gestión universitaria en la Universidad Politécnica de Cataluña. Estuve, digamos, 3 semanas, luego otras 3 semanas. Estuve como mes y casi 2 meses allá. Pero una de las cosas que aprendí es efectivamente que obviamente no aprendí catalán, pero aprendí que el entorno es esencialmente un entorno nacionalista, y además la cultura, ¿verdad?, expresa todo ese nacionalismo, Gaudí, todo lo que significa para ellos el arte, las expresiones, también obviamente la arquitectura es bellísima, y la expresión callejera es muy especial, digamos, ni siquiera el norte de Europa, donde hice mi doctorado, hay ese nivel, digamos, de interés y de expresión. Pero al ser una ciudad turística es maravillosa por eso, porque hay mucha convergencia de los países, es muy cosmopolita, africanos, etcétera. Sí. Entonces, no, es... Sin embargo, ya la gente que vive ahí, después de un tiempo con tanto turismo, está cansada. Sí, el turismo de masas es igual, ¿verdad? Pero la migración sí ha marcado mucho, claro. y las migraciones no de ahora, sino de, ¿verdad? Ellos tuvieron invasiones de los famosos moros, ¿verdad?, que nos contaban en las historias, a nosotros en las historietas, ¿verdad? Porque efectivamente tuvieron muchos cambios a lo largo de los siglos, pero bueno, ¿cuánto te quedaste allá? ¿O te quedaste un par de años, me imagino? No,
Me fui y me quedé los 2 años que duraba la maestría y después me quedé un tiempito más. Porque estando allá empecé a trabajar con unos compañeros de máster que, por cierto, éramos como la Torre de Babel. Había gente de Colombia, de México, de Cabo Verde, de Argentina, de Chile, bueno, de todas partes. Y desarrollamos un colectivo. Y me quedé un tiempo con el colectivo trabajando en propuestas artísticas, trabajando... O sea, hiciste una empresa. ¿Y ese tiempito de cuánto fue? como de otro par de añitos. Ok. O sea, Bueno, que hizo suficiente como para... casi como su doctorado allá en suficiente España. como para tener un muy buen catalán. Sí, entonces, pues ya me involucré también en la parte un poco más profesional, porque estando en la maestría pude hacer práctica en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la Escuela de Arquitectura, en el departamento de composición, con todo lo que tenía que ver con escenografía y con cuestiones de intervención de espacio. Y también hice prácticas ya para graduarme en el Instituto del Teatro. Entonces comencé a trabajar con directores y pues bueno, una experiencia maravillosa. Lo único es que allá ya cerca de, bueno, después del 2010, la cosa de la crisis, La un poco crisis, intensa, claro, sí, claro. y los recortes presupuestarios. Bueno, ser inmigrante siempre es complejo. Sí, claro. Y en esas condiciones es más complejo. Y entonces Claro. tomás la decisión de regresar Sí. y llegas a la escuela de teatro, a tu casa. No precisamente. Yo tomé la decisión de regresar, sobre todo porque ya mi hijo entraba a primer grado y también esa era otra cosa importante. ¿Qué íbamos a hacer si él se iba a educar aquí o allá o cómo? Y Claro. siempre es más fácil educar a un hijo en el país de origen. Por supuesto. Entonces yo regresé, yo hice la maestría con una beca del consorcio de Erasmus Mundus, un consorcio que se abrió para la Universidad de Costa Rica y que tenía unos cupos para el TEC y para la Nacional. Entonces éramos un grupo grande de personas de diferentes disciplinas. De hecho, la única persona en artes era yo, el resto era gente que iba para biología, Sí, la parte de las ciencias naturales. Psicología, lingüística. Y cuando yo regresé entonces tenía que ver qué iba a hacer, cómo me iba a organizar de nuevo con el entorno laboral. Inmediatamente recién llegué, empecé a trabajar con algunos colectivos artísticos de personas con las que ya había trabajado acá en Costa Rica, sobre todo compañeras y compañeros egresados de esta escuela de arte escénico, y a desarrollarme como artista en propuestas meramente artísticas. Trabajé 2 años, creo, en un colegio privado, dando clases de teatro para desde niños, desde los 3 años hasta los 12. Y ya luego cuando estaba en esto, surgió la oportunidad de trabajar en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en la Escuela de Cultura y Deporte. Entonces estuve un tiempo en la sede interuniversitaria de La Juela, ofertando estos cursos que son como optativos artísticos en la Escuela de Computación. Y luego apareció la necesidad de la escuela de reforzar ciertas áreas, sobre todo a nivel de la licenciatura y de investigación, y me vine para acá otra vez. Perfecto. Definitivamente una historia bastante larga. Bastante recorrido. Y bastante, no sé, es como un trotamundos, ¿verdad? De aquí y allá. Y finalmente caemos al CIDEA. A mí me gustaría que pasáramos ahora a hablar un poco más del contenido para el cual veníamos a hablar. Queremos hablar un poco del CIDEA, queremos hablar un poco de la escuela de teatro, para decirlo en pequeñito, ¿verdad? La Escuela de Artes Escénicas de la universidad, de lo que hace la escuela, etcétera. Me gustaría tal vez empezar por preguntar o que nos contaras y le contaras a nuestros radioescuchas y a las personas que nos ven qué es el CIDEA y cómo está compuesto. Y después entramos a conversar un poquito sobre tu escuela en particular. Bueno, yo creo que el CIDEA es una de las iniciativas más hermosas que ha tenido la Universidad Nacional. Bueno, en la actualidad, el Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística alberga las 4 escuelas de artes que tienen particularidades y diferencias entre sí, pero que están todas cobijadas bajo esta. ¿Cuáles son esas 4 escuelas para Tenemos nuestros la escuela de música, radioescuchas? Ajá. la escuela de danza, la escuela de arte escénico
y la Escuela de Arte y Comunicación Visual. Okay. Entonces, estas 4 escuelas algunas fusionan, por ejemplo, la Escuela de Arte y Comunicación Visual es una versión bastante contemporánea de lo que podría ser las artes plásticas. La Escuela de Música también tiene una oferta bastante contemporánea de lo que es la música y la enseñanza de la música. La Escuela de Danza es la única escuela de danza que existe en Centroamérica y la Escuela de Artes Escénicas también. Bueno, comparte con artes dramáticas acá en nuestro país, pero en la región centroamericana, a nivel universitario, son escuelas particulares. ¿Y acá se dan qué grados? Mira, en la mayoría de las carreras tenemos bachilleratos y licenciaturas y existe el programa de maestría en danza y recientemente un programa de posgrado en música. Las escuelas de arte y comunicación visual y la escuela de música tienen la salida en enseñanza de la música y enseñanza del arte y comunicación visual. O sea que de aquí salen los profesores o maestros de escuelas y colegios, sobre todo de colegios, correcto, que imparten, digamos, artes musicales o correcto. En los colegios. Esa formación es como una carrera adicional, digamos, como un énfasis adicional. Es como un énfasis, no es una carrera adicional, pero sí es un énfasis que además, bueno, en algunos casos se desarrolla en colaboración con el CIDE, Con el CIDE, sí. con lo que es la parte pedagógica y pues sí existen estas 2 posibilidades en estas carreras y bueno, danza y teatro todavía no tenemos enseñanza, pero esperamos algún día tenerla. El teatro y la escuela de arte escénico, ¿cuáles podrían ser, digamos, en este momento, si tuvieras que decirle a un estudiante que estuviese enfrente y que quisiera saber qué es lo que ustedes imparten en esa carrera, qué es lo que aspiran a sacar cuando terminan esa carrera, qué es lo que los estudiantes, digamos, en qué se convierten nuestros estudiantes cuando terminan una licenciatura en teatro o arte escénico en este caso? Claro, bueno, en la actualidad, a través del programa de estudios que hemos tenido, que está vigente hasta este año, porque además estamos en un momento muy especial en que ya el otro año empezamos con un nuevo plan de estudios. Van a empezar con plan nuevo. Sí, tenemos un plan nuevo que se ha venido trabajando desde hace años y representa un cambio bastante interesante en ese perfil de salida, pero hemos venido, bueno, desarrollando capacidades para que las personas se puedan desenvolver en el medio teatral costarricense como artistas, ya sea intérpretes, directores, en la parte plástica, más recientemente un poco en la dramaturgia y también en lo que tiene que ver con el teatro aplicado hacia otras disciplinas y poblaciones. Entonces, un poco vinculado con educación no formal, un poco vinculado con el teatro como herramienta para la salud y este tipo de cosas. Ok. Y digamos, si tuviéramos que contar un poquito sobre la dinámica de la carrera, es decir, cómo está compuesta, ¿qué hace un estudiante, digamos, en el día a día de una carrera de teatro? ¿Cuáles son sus demandas, no solo desde el punto de vista de su demanda de estudio, sino su práctica? Hoy que hablamos tanto de competencias blandas, de competencias fuertes, es decir, todo este cambio en la educación, digamos, por lo menos que nos pega a los que estamos del otro lado de la barrera, pero para una carrera de teatro, para una carrera de danza, eso debe ser como el día a día de hace muchas décadas. ¿Cómo es la vida de un estudiante? Ay, la vida de un estudiante es una vida porque una persona que estudia arte se dedica a esto en las 24 horas. Es muy difícil quitarse la camisa de artista frente a la vida y esto se convierte prácticamente en un modus vivendi. Nuestros estudiantes están acá todo el tiempo. Sí, solo ahora que decíamos que estamos casi ya entrando como en el ciclo de vacaciones de mitad de año, que no están en los pasillos o en las practicando en sus áreas de trabajo, pero tienen que hacer muchísima práctica, ¿cierto? Claro que sí, porque bueno, un componente bastante importante es el componente práctico
el hacer de la práctica artística, a la que se le dedica un 80% de los planes de estudio, tanto en el nivel de bachillerato como en el nivel de licenciatura, porque hay un énfasis muy grande en el hacer, en el cómo hacemos lo que hacemos desde nuestro cuerpo, con nuestra voz. Las artes desde el ámbito teórico incluso han sido abordadas por otras disciplinas como la filosofía o la literatura, pero en la práctica artística es la práctica del artista, valga la redundancia. Entonces sí, en la actualidad los cursos fuertes son los cursos de actuación, de interpretación, de puesta en escena. O sea, el saber hacer sí. es mucho, muy importante, además de saber ser. Sí. Porque no es solo conocer, sino interpretar lo que conoces en la realidad y de cara a mensajes, me imagino, hacia el público, que en el que muchas de las otras carreras no habían estado acostumbradas a hacer eso, ¿verdad? Claro. Es decir, no habían estado acostumbradas a comunicar. Lo digo volviendo a ver a un veterinario, digamos, casi que un especialista en salud, dice, ¿verdad? Porque eso dicen. Eso dicen, más que un veterinario, pero es decir, efectivamente hay todo un ejercicio cotidiano de práctica, de repetición, de análisis de lo que haces, de interactuar con el entorno en el que estás. Contanos un poquito, digamos, las personas, ¿qué terminan haciendo cuando terminan una carrera de teatro? ¿Cuál es su área de desarrollo más común en el caso particular de los muchachos y muchachas que terminan teatro en la Universidad Nacional? Bueno, ese es un dato muy interesante. Verás que nuestra Escuela de Arte Escénico tiene un proyecto bellísimo que se llama Teatro Aplicado. Y dentro, bueno, no es un proyecto, es un programa. Y dentro del programa hay un proyecto que se llama Precarrera. Y la precarrera hace un par de años comenzó a desarrollar una encuesta para las personas egresadas precisamente en términos de saber qué hacen nuestros egresados. Y descubrimos que la mayoría de personas egresadas terminan trabajando en la docencia. Okay. Otro grueso importante de la población egresada trabaja en la gestión cultural, es decir, gestión de proyectos culturales, muy de carácter extensionista, que también tiene que ver muchísimo con la acción sustantiva de la universidad que se ve reflejada. Y trabajando de municipalidades. En grupos independientes, en el Ministerio de Cultura, con municipalidades, hasta con iglesias, hasta con colectivos religiosos. Hay en centros de cuidado del adulto mayor, en Sensinay, bueno, hay un montón de lugares. Sí, es que eso les iba a decir, que uno lo ve, por ejemplo, cuando hay emergencias, buena parte de la terapia que se le da a la gente que está en los refugios tiene que ver con teatro, ¿verdad? El trabajo que, no sé, tal vez si nos podrías contar, Paola, si en algún momento dentro de estos procesos de atención y de ayuda a las comunidades en desastre, que va a la escuela de psicología, que va a la escuela de veterinaria, que va a la gente de planificación social, no sé si va a la gente también de teatro. No, todavía no lo hemos hecho, pero podríamos llegar a hacerlo porque es un campo importante y muy interesante. Porque en realidad, vos lo decías hace un rato, la aplicación del teatro para la enseñanza de la salud en las comunidades es fundamental. Sí. Es fundamental. Entonces, yo creía que lo hacían porque en otros lugares, en primer lugar, porque se hace más llevadero la vida durante una emergencia, pero también los hábitos cambian terriblemente, ¿verdad? Entonces, sí, claro, a través digamos, a través del arte escénico, enseñarle a la gente cómo es la nueva dinámica del lavado de manos, de la convivencia, de la preparación de los alimentos, de la disposición de los, o sea, a través del teatro, es una cosa que es muy, muy interesante, que yo creo que es una cuestión en la que también se puede desarrollar. Ahora, yo con alguna frecuencia, tengo que decir que hace días que no lo hago, me gustaba venir a las tardes de teatro en el Atahualpa. De solo acordarme, aquí en este momento me está recorriendo un escalofrío, tengo que decirlo, porque, bueno, yo soy un enamorado de la UNA, yo respiro por la UNA, y donde me acuerdo de ver no es porque estás resfriado,
No, de ver estos muchachos, porque es interesante los montajes que hacen y Sí, todo claro. el trabajo que se desarrolla, que desarrollan los muchachos, desde la boletería, desde acomodar la fila, desde la parte de luces, la parte de acomodar a la gente dentro, más el montaje, pero también la convivencia que hay entre ellos, el grado de cohesión, la mística de todas esas cosas, a mí eso me vuelve loco de la alegría. Eh, ahora decías vos que parte del problema del edificio, que está muy lindo, es que los muchachos no tienen dónde estar porque les gusta estar mucho juntos, entonces están juntos en el corredor y hacen bulla para los que están en clases dentro. Vamos a ver, es una condición del estudiante de artes escénicas. Vamos a ver, ¿cómo te lo pongo yo? Ese sentimiento de cohesión, de pertenencia al grupo, porque a mí me llama mucho la atención que vos hablas mucho de colectivos, Claro. de la participación en colectivos, de la pertenencia a colectivos. Es una condición, yo no voy a decir que innata, pero tal vez que se adquiere con mucha naturalidad. Yo creo que es parte del tipo de trabajo que desarrollamos. El hecho teatral es un hecho de comunidad. El teatro solo y aislado no puede existir. Para hacer teatro necesitamos al menos alguien que lo haga y alguien que lo especte. Y si nos vamos a una capa más profunda, necesitamos a alguien que haga las luces, alguien que acomode la silla. Y en ese sentido, ahí tratamos siempre de abordar el trabajo desde lo que representa la comunión humana en un acto artístico que además es, como decimos, es muy sensible. Entonces, finalmente me parece que el estudiante que llega a una carrera de teatro y se enfrenta a esto, se enamora y lo vive. Y eso es muy positivo porque de otra manera hacer teatro sería muy difícil. Entonces, finalmente creo que sí se desarrolla y creo que se aprende, Sí, se construye. Es algo que es como común a las artes, ¿no? Sí. Solo que en ciertas experiencias de arte la vivencia es más solitaria. Sí. Por ejemplo, no sé, me voy a decirlo, en la música, Ujú. ¿verdad? Las horas de práctica son largas, pero son muchas veces en solitario Sí. o tal vez con el maestro a la par, pero no es lo mismo, ¿no? En la expresión del teatro y de la danza, tal vez, Sí. si me lo dejas, Sí. si me lo admites, digamos, es una comunicación colectiva, no una comunicación individual, aunque hay monólogos, Claro. pero un monólogo no se hace solo, se hace con digamos, con un especialista de sonido en el fondo, con todo un montaje previo, con luces, con... Sí, uno Pues, ve a una persona, sí, pero detrás hay Detrás hay un, un equipo. hay un pero equipo. sí, pero esa interacción y la otra cosa que decías es la interacción con el público, porque el teatro sin el público no sería teatro, No ¿no? sería teatro. Entonces, y muchas veces lo he visto porque ahora que me toca criar a mis hijos pequeñitos, mi hija de 5 años, etcétera, en realidad es muy emotivo cuando el teatro se hace participativo. Sí. Y es todo un reto, ¿verdad? Se ha visto especialistas en su escuela y algunas cosas adicionales que llevan en sus talleres, que es todo un reto porque de repente involucrar al público, a la audiencia, a los papás o tratar de interactuar con los niños cuando no están muy acostumbrados, y puede ser una aventura, ¿verdad? Sí, Riesgosísima. es jugar con el caos y con el devenir de la vida. Claro, y bueno, funciona, porque por lo menos ella se emociona muchísimo alrededor de ese tipo de actividades y le encanta. Esperemos que algún día se enamore de las artes, pero en todo caso, lo que quiero decir es que es una expresión colectiva y al ser una expresión colectiva crea competencias de unas cosas de lo que ahora aprecian muchísimo las Sí, empresas totalmente. y tal vez voy a meterme en un ámbito más, digamos, de mi temática de hoy, ¿verdad? El tema del desempleo y el tema del cambio en las competencias de los seres humanos para, por ejemplo, enfrentar el trabajo. Yo diría que ojalá pudiésemos tener muchísimo más universitarios involucrados con el
colectivo del teatro, porque Claro. al final de cuentas estás creando competencias muy blandas, muy, muy necesarias, de adaptarse a cambios en el entorno, a situaciones que de los duros, ¿verdad? Nosotros, los que fuimos educados así como muy cuadrados, nos cuesta mucho, nos cuesta que nos muevan el piso y de repente nos sentimos incómodos porque nos movieron el Claro. piso, ¿verdad? No, y es que fíjate que también otra cosa que es muy interesante es que las artes escénicas siempre atraviesan el mundo de la ficción. ¿Y qué mejor ensayo para la vida que la ficción cotidiana? Sí, claro. Sí. Eso realmente, por ejemplo, a nivel de niños y niñas es fundamental para su desarrollo como seres humanos, porque este juego simbólico también nosotros trabajamos mucho el juego como una parte importante del gozo, del placer de vivir y de conectarse con el mundo. Se vuelve muy necesario para ensayar las resoluciones posibles y crear mundos posibles. Claro. Y eso, bueno, en nuestra sociedad actual es fundamental y es necesario, muy necesario. Sí, Bueno, y cuéntenos un poquito, Jota, perdón, me le fui arriba. No, es que yo estaba reflexionando ahora que vos, Leiner, hablabas del saber ser y del saber hacer y del saber conceptual. Yo decía que en el caso de los artistas y el teatro el teatro, la danza, la música, en general, la diferencia entre el saber ser y el saber hacer es que se confunde porque son haciendo, ¿verdad? Sí, porque es que son haciendo y hacen siendo, ¿verdad? Entonces, es muy interesante y yo decía, digamos, para nosotros que nos animamos a hablar ante ustedes y agarramos un micrófono y perdemos un poquito el pudor, pero uno va a dar una clase, yo siempre voy a dar una clase y voy nervioso. Claro. Yo voy nervioso, yo siempre estoy nervioso a pesar de que, Vieras que yo lo que estoy me sé es mi clase y me la... ansioso más que nervioso, Bueno, tal vez. hay algo, hay un algo, ¿verdad? Y a veces uno necesita improvisar y la improvisación le cuesta. Ajá. Y esa es una cosa que nos pasa a casi todos los educadores, como que la improvisación nos cuesta. Excepto los especialistas en teatro. Eso le iba a decir. Y no todos, ¿verdad? y no todos, porque hay gente muy especialista en improvisar, de verdad. La improvisación como técnica es magistral. Pero yo quería, antes de esto, quería preguntarte, cuéntanos un poquito sobre los proyectos, porque no solamente es la carrera de teatro, la carrera de arte escénico y bueno, conjunto de carreras que se dan en el CIDEA, sino que el CIDEA comparte una enorme tradición de extensión. De todas las unidades, y me van a perdonar los universitarios que vean este programa si soy mal agradecido con otras unidades académicas que hacen muy buena extensión, pero dentro de la universidad, particularmente el CIDEA se caracteriza por ese trabajo, porque no solamente están las obras que se ponen a disposición en el Teatro Atahualpa del Chopo. Para los que no conocen bien la universidad, estamos, digamos, carretera a San Isidro, a San Pablo, pasamos el puente sobre el Pirro y subimos, y a mano derecha en la entrada de lo que llaman la Escuela de Educación, ahí está el Teatro Atahualpa del Chopo. También está un pequeño teatro que tenemos allá donde estaba la Normal Superior, ¿verdad? Que también es un escenario que se utiliza mucho para lo que son obras en la universidad. Y hacemos muchísimo trabajo cultural fuera de las aulas, y eso se llama extensión. ¿Cuáles son, digamos, en este momento 2 o 3 proyectos que tal vez quisieras contarnos de la extensión que realiza el CIDEA y particularmente la Escuela de Teatro? Bueno, a ver, es que también pasa una cosa, dentro de la acción sustantiva de la universidad, nosotros acá en el CIDEA siempre sumamos un componente, que es el componente de producción, porque en términos artísticos consideramos que la producción, además de ser uno de nuestros fuertes, es uno de los aportes más grandes que le hace el centro a la sociedad costarricense.
Y esa producción está ligada precisamente a este asunto de la extensión. Cada una de las escuelas del CIDEA tiene diferentes proyectos. Sin embargo, centrándonos en la Escuela de Arte Escénico, como les contaba, tenemos específicamente, bueno, el proyecto de teatro aplicado, que es un proyecto que precisamente trabaja muchísimo con comunidades y con poblaciones muy diversas. Ellas, por ejemplo, tienen un grupo de adultas mayores que se llama Hilos de Plata, con quien vienen desarrollando unas propuestas hermosísimas. Son también los encargados de generar los talleres de teatro abiertos a la comunidad. Tienen experiencias con otros colectivos y siempre hay presencia de este proyecto fuera de la universidad. Eso por un lado. Por otro lado, también los espectáculos que se producen en tercero y cuarto año giran y se presentan en otras sedes universitarias u otros espacios, no precisamente en el marco de un proyecto, sino como parte de la dinámica de la docencia. Sí, los he visto en parques, los he visto en iglesias, algunas veces los pide alguna comunidad y van a, ¿verdad?, a participar a un festival. Exacto, y mucho en colegios también, en algunos lugares. Sí, y eso es algo muy importante. Acá en la docencia, a nivel de tercero y cuarto año, que hay producción de espectáculos, para el estudiante es muy importante salir de la universidad, tener esa experiencia de lo que es preparar un espectáculo que se ensamble y se coloque en otro sitio. Y ver cómo reacciona el público. Claro, y ver también cuál es toda la dinámica que eso implica, porque eso implica que hay que trasladar vestuarios, adaptarse al espacio, que puede salir mal. Claro, cómo puedes prever algunas cosas relacionadas con la actuación, desde la dirección también. Entonces son experiencias que la Escuela de Arte Escénico procura que sus estudiantes vivan desde la docencia, incluso, por ejemplo, con giras internacionales, porque también, bueno, la escuela generalmente es llamada a representar en festivales de teatro estudiantil universitario. Y decís que nos contabas que es la única escuela en Centroamérica. Bueno, en Costa Rica tenemos dos. La Escuela de Artes Dramáticas, que es como la prima hermana nuestra, y la Escuela de Artes Escénicas. La Escuela de Artes Dramáticas en la Universidad de Costa Rica, pero dentro del conglomerado de 5 universidades estatales en Costa Rica, digamos, solo hay estas dos opciones, artes dramáticas o teatro, entendida, digamos, como nos dabas. Nos contabas que hay un cambio en el pensum de la carrera y que vienen estrenando. Estamos súper felices porque, bueno, este ha sido un cambio bastante esperado. Es un cambio orientado precisamente a un estudiante investigador, que no solamente sea un artista con mucha expertise en su práctica, sino que además de eso el componente de investigación se vea reforzado porque, aquí voy a hacer el anuncio, el comercial, el CIDEA tiene una organización donde trabaja por comisiones por sistema. Yo desde el 2016 formo parte de la Comisión del Sistema de Investigación para las Artes, que lo que pretende es investigar, analizar, revisar cuáles son las condiciones de investigación con relación a las artes. Porque hemos tenido históricamente, o hemos arrastrado un poco la problemática de cómo generar validez en la investigación artística frente a una estructura universitaria donde claramente se privilegia la investigación científica. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de investigación? Si no necesariamente estamos hablando de un proceso de creación o un proceso de producción artística. Y todos esos debates que se dan en el centro de esa comisión han generado una serie de actividades como el Encuentro CIDEA Investiga, que para este año, en el 2019, lo tenemos en el mes de agosto, que lo que busca es precisamente ubicar al artista como un artista que tiene su práctica establecida, que es capaz de documentar su práctica, es capaz de sistematizarla y es capaz de hacer aportes en cuanto a conocimiento novedoso. Bueno, eso es básicamente una muy buena noticia porque de alguna manera está formalizando un área del conocimiento que tendría a ser como muy informal en cierto sentido y que ha llevado a esa
falsa concepción de las artes como un tema, digamos, al que se dedica como un pasatiempo y no como una profesión y Claro. un área del conocimiento. Sí, una profesión con rigor. Sí, O sea, obviamente con rigor. Más allá del rigor interpretativo y cosas por el estilo, digamos, esto que nos está contando Paola, uno siempre pensaría, tal vez por el sesgo de investigador que uno tiene, que antes de un montaje se investiga. Se investiga el público, se investiga el entorno, se investiga, o sea, se investigan los roles, se investiga todo, ¿verdad? Pero uno dice, es una investigación muy propia tal vez del montaje, una cosa por el estilo. Pero por lo que nos está contando Paola, a todos, entiendo que es ir más allá, es trascender al momento Claro. o a la especificidad de un montaje, sino que más bien es formar profesionales con un espíritu inquisitivo, ¿verdad? En las artes con mayor rigor científico, lo cual a mí, bueno, yo tengo una fuerte tendencia por la investigación, entonces a mí me alegra muchísimo. Claro, ¿no? Y además de eso, también cuáles son los aportes que pueden hacer las artes con relación al desarrollo de un país o al desarrollo de una cultura, porque nos topamos con situaciones como que, por ejemplo, hablamos de alfabetización cultural y esto tiene que ver con la exposición que tienen las personas a lenguajes estéticos. ¿Cómo podemos hacer nosotras de las artes que esos lenguajes se democraticen? Claro. ¿Cómo podemos incidir en la salud? ¿Cómo podemos incidir en un montón de cosas más? No, y enhorabuena, porque de alguna manera, si algo está creciendo, el entorno social, particularmente en las últimas 2 décadas, es de ese, digamos, de esa apropiación colectiva del ser costarricense, del ser centroamericano, del ser un ciudadano global, pero también del pertenecer a un colectivo, para usar tu palabra, digamos, de aporte en esta conferencia ya. Yo creo que me voy a quedar con ese elemento muy marcado. Y la sociedad costarricense requiere, de alguna manera, de forma urgente, aprovechar ese potencial de dónde venimos, ¿verdad? De qué aspiramos a hacer en la sociedad global y también de cómo podemos evaluar o sacarle provecho a esa identidad nuestra, Claro. que es tremendamente rica, pero que no está documentado. Yo que trabajo mucho con gente que viene de fuera, ¿verdad? Entonces es que es una belleza llegar a Costa Rica por esto, por aquello, por la forma de ser. Bueno, pero todos sabemos decir, bueno, es que nosotros somos pura vida, pero no es solo eso, es mucho más que eso. Es el ciudadano costarricense tiene pues cosas muy valiosas. Y en medio de todo este debate global, la sociedad como que se va perdiendo. Así que en buena hora que tengan ese programa de investigación más enfatizado con los estudiantes. Yo quería preguntarte, ¿tienen en ese proceso, en ese cambio de currículo, también algún énfasis de empresa, pero no malinterpretado como empresa únicamente por el dinero, sino de emprender, de hacer cosas nuevas, de enfrentarse a un desafío, por ejemplo, de organizarse y crear su modus vivendi, no solamente depender de un trabajo contratado afuera, etcétera? De hecho, bueno, ese es el segundo pilar del cambio del plan de estudios, porque una de las otras cosas que hemos observado es que muchísimas personas también se desempeñan en gestión cultural y la gestión cultural está vinculada a los proyectos. Ahora con todo este tema de las economías naranja Así es. y todo lo demás, bueno, pues se nos hace más que urgente y necesario estudiantes propositivos, innovadores, que sean capaces, como vos decís, de generar sus propios proyectos y que sean capaces de insertarse en un mercado que es muy incipiente, porque esa es otra cosa que pasa. El teatro, hasta cierta época en la historia nacional, fue o ha sido un área bastante sujeta o supeditada al proteccionismo estatal. Y entonces, con los cambios que nuestra sociedad ha tenido y todo lo demás,
las personas que estamos en las ramas artísticas nos vemos en la necesidad de ir generando propuestas que activen económicamente el sector. Sí. Como decimos en el área donde yo estudio, la operación frijoles del artista. Más o En el mal menos. sentido de la palabra, pero con mucha tranquilidad, porque una de las cosas que uno ve, revisando inclusive los niveles de desempleo de las carreras, no estamos nosotros teniendo un problema serio de desempleo de nuestros artistas, los artistas graduados. Sí. No es un problema el desempleo. Para algunos que dicen, no, es que si estudio, si mi hijo, mi hija se dedica a estudiar arte, va a tener que buscar otra cosa que hacer para vivir. Por eso No hay que es estudiar así. filología. Por eso hay que estudiar filología, No, claro. no hay que hacerlo. No, lo digo con toda, porque probablemente, pues lo que va a pasar en el mundo en que nos enfrentamos es que la persona va a tener que estudiar varias carreras, que eso es muy común en casi todas las disciplinas. Pero el tema de que la carrera tenga esta otra área de emprendedurismo, de saber no solamente ser y de conocer, sino de producir algo y de vender ese algo en un entorno Sí. en donde lo que no se vende en realidad, ¿verdad? Al final de cuentas no existe, porque es muy difícil Claro. competir. Cuando digo no existe es porque alguien tiene que pagarlo, que es el Estado, ¿ah? Y hay que convencer a la institución o al ente que, ya sea municipal o estatal, que va a comprar algo. Y uno ve toda una nueva dinámica en los grupos Claro. de arte, de colaborar y de participar en esto, y además es un enorme negocio. Lo digo porque el sector turismo nuestro es el principal generador de divisas y la gente no solamente viene a Costa Rica, ¿verdad? Por una buena cena o por un buen paisaje, también necesita cultura y necesita arte, y la demanda por el arte en todas sus dimensiones es enorme. Entonces, pues qué bueno que hay esto. Esa es la segunda área. Y la tercera. Y la tercera área es el expertise en ese saber hacer que tiene que ver con el estudiante artista. Claro. ¿Cuáles son aquellos criterios técnicos que atraviesan la creación escénica, la dirección, la dramaturgia, la plástica? Y cómo también esto tiene que ver con el componente de investigación y de gestión de proyectos. Paola, y si un estudiante quiere participar, venir, hay un examen previo, ¿verdad? Sí. Hay un examen especial, no es Sí. solo el examen de admisión. No, nosotros tenemos pruebas específicas. Ajá. Cuéntenos. Nuestras pruebas específicas, bueno, ya para este año cerró la inscripción, está abierta hasta el 27 de mayo, que esa es otra cosa. Siempre hay que inscribirse muy a principios del año y se comienzan a ejecutar a partir del mes de julio. ¿Y qué se califica en una prueba específica de teatro? Diferentes cosas. Las pruebas específicas de artes escénicas tienen 3 momentos. El primer momento, que tiene que ver con un diálogo, si se quiere llamar entrevista, conversación, para conocer los intereses, las ideas que traen las personas sobre lo que es el arte, más o menos cuáles son sus planteamientos, por qué quieren estudiar artes escénicas. Okay. Otro momento que tiene que ver con una clase grupal, donde se observan criterios técnicos, facilidad en el uso de la voz, en el uso del cuerpo, creatividad, capacidad de juego, capacidad de trabajo con el otro. Y la tercera parte es una síntesis de las 2 anteriores en una etapa final. Para pasar a esa tercera parte, tienen que haber aprobado las 2 primeras. Y tenemos, me imagino que tenemos muchos estudiantes ingresando. Correcto. O queriendo ingresar. Bueno, este año nosotras abrimos por año un cupo de más o menos 30 estudiantes y este año se nos llenó. Okay. Y casi 300, bueno, depende, cada año varía, ¿verdad? Pero siempre son varios cientos de personas eso las que es para aplican. que dejes de rajar con tus estudiantes de veterinaria. Me asaltó la duda, digo yo, si comienzan desde julio, la primera etapa, digo, y no les da susto que tal vez después no aprueben el examen de bachillerato o
¿O cómo es? O sea, ¿son estudiantes que ya están en la universidad? No, Son los que van son a los que van a ingresar. ingresar. Y si no ganan bachillerato, no ganan el examen de admisión y ya ustedes los tenían, este es Tenemos buenísimo una para lista la de espera. escuela y lo dejamos en la lista de espera para hasta que apruebe. Sí, así Bueno, es es. parte de la apuesta. Así es, porque tenemos una fila de gente que va entrando por prioridad de nota. Ok, Y entran siempre los que tienen la mejor calificación. perfecto. Entonces, bueno, también pasa que tenemos un pequeño cupo para cambio de carrera. Sí. Ajá, Hay estudiantes sí. que hacen el cambio de carrera, Ajá. pero esa competencia es todavía más dura porque son solo 3. Sí, tienen eso que ya ser es por muy Tienen que norma, ser muy por norma buenos. de Sí. la universidad y es Sí. por el seguir del procedimiento, digamos, de la libertad de que pueden ingresar a la universidad. Sí. No, es realmente, y tal vez una última cosa, si se quieren comunicar con la escuela de teatro para preguntar por los escenarios, por las obras, por las actividades de extensión, por alguna cosa, ¿a qué número lo pueden hacer? ¿Cuál es el número de la secretaría? ¿O qué dirección de internet pueden usar para que quede grabado? Claro. Y que obviamente pues también se haga un poquito de propaganda la No, escuela. claro, el teléfono de la escuela es el 2277-3386. Repítelo. La extensión es 3386. Y el correo electrónico es teatro@una.cr. Oh, es facilísimo. Está facilísimo. Teatro@una.cr si quiere información y además me imagino que se puede inscribir en algún lugar donde le pueden enviar los boletines o las actividades que realizan, que desde ya los invitamos, ¿verdad? Es muy común tener obras de teatro, distintas representaciones culturales, no solo de la Escuela de Teatro, sino en general del CIDEA. Los invitamos a que se enamoren y que también vengan a visitarnos aquí en el campus Omar Dengo, en la nueva sección del campus Omar Dengo, porque aquí estamos para los estudiantes de la UNA que ya se fueron y que no Hace han mucho regresado. tiempo. Estamos donde estaba antes La la cancha de fútbol. plaza de fútbol La plaza, sí. o la famosa cancha del CIDE, donde jugaron ustedes, los que me escuchan, seguramente alguna mejenga se chollaron, alguna rodilla, ¿Algún se llevaron algún aguacero encima, porque estoy diciendo lo que me pasó a mí. Sí, sí, sí. Así que espero que vengan por acá para que vean qué distinto y qué bonito que está, y también que puedan traer a sus hijos a conocer la nueva Universidad Nacional en este ámbito. Y bueno, que tal vez hasta se enamore de las artes y termine siendo un estudiante más del CIDEA. Ya casi terminamos, ¿cierto? En realidad, como siempre, nos Qué pasamos, torta, pero es qué que la torta. conversa está tan buena que abusamos de la paciencia de quienes nos están escuchando, nos están viendo. Yo, pues, muy feliz de tenerte en el programa, Paola, de conocer un poco del CIDEA. Para los que estamos en el otro campus, al otro lado del Pirro, pasar por acá, ya le digo, yo vengo a los montajes que me encantan. Cuando vine a ver este campus, esta parte del campus, yo me impresioné positivamente muchísimo. Pero bueno, yo te felicito mucho por el trabajo que estás realizando, muy alegre que estés trabajando en esta universidad porque veo la mística que tenés. Y bueno, desearte todo lo mejor para tu vida en la Universidad Nacional. Muchas Estás gracias. muy joven y te queda mucho trabajo por delante. Y bueno, hasta donde te podamos ayudar, tendencia al programa Reflexiones a tu servicio. Y lamentablemente, como decían en el programa de Porky, lástima que se terminó. Gracias, Paola. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y a todas las personas que vieron el programa. Ojalá se acerquen a ver un poquito de teatro. Ok, gracias a ustedes por acompañarnos de hoy en 8 días. Nos vemos. Sería
de hoy en ocho, el último programa antes de las vacaciones de mitad de año, tengo entendido. Así que nos vemos de hoy en ocho allá en el Centro de Política Económica, en el campus Benjamín Núñez. Y un día para atrás, pero felicidades a todos los papás. Que la pasen muy bien.